En los próximos meses se va a discutir en el Congreso de la Unión y si es que se aprueba irá a 17 congresos locales para su posible publicación en el Diario Oficial de la Federación, una reforma electoral. Para un sector de la sociedad es una ley gandalla, una reforma que se aprovecha de un hombre que tiene alta popularidad y que hace retroceder a México en materia democrática. Otros dicen que es la gran oportunidad de quitar la cuotocracia en el país, ya lo explicaremos más adelante. Vienen las elecciones en unos cuantos días en 6 estados de la República donde se van a renovar el mismo número de gobernadores. El próximo año, dos zonas muy tricolores, muy priistas, estarán en juego, Coahuila y el Estado de México. Quizá serán las últimas 2 gubernaturas que tenga el PRI, ya lo discutiremos. Y en 2024, la reina de todas las elecciones, la federal, donde además de escoger al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, vamos a renovar los 128 senadores, los 500 diputados federales y un muy buen número de gubernaturas con sus congresos locales. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede suceder? Desde la óptica de un grupo de analistas políticos, pero en particular con su formación de abogados, hombres de leyes, jurisconsultos, jurisperitos, vamos a conocer qué nos puede esperar aquí en México a los mexicanos. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Bueno, que nos acompaña, es un honor que esté con nosotros en punto de el inicio de este programa que desarrollamos Libertas, periodismo por un México nuevo. A partir de este momento, en @Gustavo Rentería, síganme en Twitter, será nuestra vía de comunicación. Cualquier comentario, crítica, lo que aquí no se dice, díganoslo, y lo que no esté de acuerdo también hágalo saber a través de esta red social. Saludo con afecto y mucho respeto a mi querido doctor Julio Jiménez. Bueno, no requiere mayor presentación, él viene de la academia, viene de los pupitres universitarios, pasando por los medios de comunicación, y ahora ya nos está quitando la chamba. Mi querido Julio, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hasta risa te da, mi querido amigo, bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, un placer saludarte a ti, a tu importante auditorio y a los especialistas que esta noche nos acompañan. Muchas gracias. Bienvenido, querido Julio. También saludo con mucho afecto a Tulio Salanueva, ya lo hemos invitado en materia fiscal, cómo cobra el SAT, lo que presenta cada año el presidente de la República al Congreso, y bueno, pues él ahora en esta faceta de opinador político y nos da muchísimo gusto. Tulio, bienvenido, gusto de saludarte. Gustavo, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Julio, Narciso, gracias por la invitación. Gracias. Y también vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Narciso Vargas. ¿Qué hubo, Narciso? Qué gusto escucharte. Hace unos días te vi en un programa de televisión, creo que fue una discusión divertida, dicen los chavos, siempre con esgrima mental, con gran inteligencia que te caracteriza. Bienvenido, Narciso, gusto de saludarte. Gustavo, me da mucho gusto saludarte y compartir foro aquí con el doctor Julio, con el licenciado Tulio, y ciertamente fue muy atractiva la plática porque tú la hiciste atractiva. Muy bien, amigo. Bueno, pues yo quiero que opinemos primero en torno a la reforma constitucional electoral. Yo ponía sobre la mesa en un programa de televisión hace unos días que todos los órganos constitucionales autónomos desde su creación se han ocupado sus distintos puestos, comisionados, gobernadores, como le quieran llamar, a través de la cuotocracia. Es decir, si yo gobierno, pues llevo el mayor número de personajes, si tú eres oposición, llevas nula participación. Y ahora que le toca a López Obrador, ha venido haciendo eso, es decir,
gobernador del Banco de México, pues pone al que él quiera, ¿no? Fiscal general de la República, pues pone a quien quiera. Comisionados, ahora que se va Murayama y se va el presidente, pues va a poner a los suyos. Y así, para el 24 tendría el control de todos los órganos constitucionales autónomos. Pero no, él dice, no, hay que hacer una reforma completamente distinta. Vamos ahorita a ir desmenuzando qué es lo que propone, pero ¿tú qué opinas, Julio Jiménez? ¿Oportuna, no oportuna, gandalla, como dicen algunos, y ya la advertencia del PRI-PAN-PRD de que no pasa, al igual que la reforma constitucional de la industria eléctrica? ¿Qué opinas, doctor? Efectivamente, Gustavo, amigos, nuestro auditorio que nos acompaña, esta reforma de carácter constitucional, concretamente en materia electoral, obedece más a una estrategia de carácter propagandístico. Permíteme manejarlo así, Gustavo. Esta reforma, pues es ambiciosa. Esta reforma viene a poner sobre la mesa, pues, las aspiraciones, los sueños de millones de mexicanos que han visto históricamente que tenemos pues yo diría la burocracia en materia electoral más cara del mundo. Tenemos instituciones caras, instituciones onerosas, y hasta podríamos llamarle producto de, como bien refieres tú, de las cuotas de poder, o de los cuates, o de los compromisos partidistas, o de los intereses gubernamentales. Sin embargo, el presidente, de manera muy inteligente y estratégica, reitero, haciendo toda una campaña y una propaganda de descalificación sobre los partidos de oposición y sobre las viejas prácticas y los viejos usos y costumbres con los que se venían estructurando ese tipo de organismos constitucionales autónomos, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, pues ahora propone una integración plural, incluyente, democrática, pero siempre con una intención de carácter político electoral. Él propone, bueno, pues algunos aspirantes o candidatos que muy probablemente serían gente leal a ciegas, muy probablemente serían gente pues 80% honestos y 20% capaces, que pondría el presidente de la República como propuesta, 20 propuestas del Poder Judicial y 20 propuestas del Poder Legislativo, que muy probablemente serían también gente comprometida a los intereses de Morena y del titular del Ejecutivo Federal, ya que ha colonizado prácticamente al Poder Legislativo, y bueno, pues el Poder Judicial no es la excepción, Gustavo. Esto es un tema que ha generado polémica en redes sociales y ha generado incertidumbre en los medios de comunicación convencionales. Los problemas se resuelven, Gustavo. La realidad es que no, pero bueno, en el transcurso de la historia en nuestro país lo hemos visto así, comisiones especiales para esto, procurador especial para aquello, pero la realidad es que de fondo no se resuelve nada. Mira, en la opinión de tu servidor, me parece que la propuesta sí responde a un reclamo social, desde luego, sobre todo es un tema presupuestario, y hombre, pues quién no quisiera erogar menos dineros para ese tipo de cuestiones. El aparato burocrático ha ido creciendo y bueno, el legislativo no es la excepción, y como bien lo mencionaste en este tema de quién tiene más elementos dentro del INE, dentro del Congreso, pues se han ido agigantando las estructuras, y bueno, pues sabemos que los gastos que se producen para ese efecto no son menores. Nos cuesta mucho dinero no solo mantener al legislativo, sino asegurar una democracia viable, que sea transparente, que sea correcta. A los mexicanos les cuesta mucho. Entonces me parece que si tomáramos ese elemento en particular, desde luego que la propuesta del Ejecutivo suena a un sueño que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Insisto, es un reclamo social. Aquí la cuestión está en ver por qué en este momento, cuando el partido oficial no tiene mayoría, y que sabemos que además viene de 2 o 3 reveses ya, y seguramente esta iniciativa no va a ser aprobada tampoco, pero entonces surge la pregunta, ¿por qué en este momento, por qué de esta manera se plantea, cuando sabemos que aunque es una buena idea, insisto, Gustavo, al menos en la parte presupuestal, sabemos que difícilmente va a pasar? Oye, Narciso, cuando tú te preguntas cómo en este momento que no tiene la mayoría calificada del gobierno, se avienta una propuesta de reforma constitucional, y aparte son varios artículos de la Constitución, pero bueno, con que fuera uno o una coma de la Constitución, tiene que pasar este proceso. ¿No te parece que esa pregunta también se la debería de haber hecho el presidente con el tema de la industria eléctrica y no tenía los votos y fue hasta el final? ¿No será parte también
de una bola lenta o bola rápida en términos beisbolísticos. Ya ves que le gusta a tu presidente el béis, de aprobar, por ejemplo, el litio, y eso fue en unas cuantas, no les duró a la oposición ni unas cuantas horas el festejo, estaban en la cruda en el festejo y les aprueban, ni los tomaron en cuenta para la discusión del tema del litio. ¿Qué opinas? Tenemos un minuto para después ir a pausa con esto. Bueno, rapidísimo, te diría que yo creo que sí lo pensó, desde luego, es un excelente estratega, no nos debe quedar la menor duda, pero aquí hay que preguntarnos más bien por qué hay batallas que está yendo a pelear cuando sabe que no las va a ganar, ¿sí? Me parece pero insisto, quizás no era su importancia el que fuera, ¿cómo era? 55-45 la industria eléctrica, CFE, privados. Quizás lo que le importaba era el litio y lo sacó. ¿No será que está pensando, nos tiene en una cortina de humo con el tema de que los plurinominales y que la lana y que si el INE y el IFE, y nos da otra bola lenta o rápida o home run, como le quieras llamar? Así, totalmente. Hay que recordar que los circos de 3 pistas, Gustavo, llaman la atención sobre una en particular y a veces lo interesante está ocurriendo en otra. Tú sí sabes, tú ya fuiste al SIC de Zuley. Bueno, voy a programar avisos y claro, le vamos a dar la oportunidad a Tulio Salanueva que opine sobre esta reforma electoral y ya platicaremos también a lo largo de los próximos minutos sobre las elecciones que vienen, que están a la vuelta de la esquina, y le adelanto, algunos dicen que se va a llevar de 6, 4 el presidente de la República. ¿Y cuántas tiene hoy? Ninguna. Regresamos, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con el doctor Julio Jiménez y también con Narciso Vargas. Ellos son vicepresidentes del Colegio Nacional de Abogados. Y con Tulio Salanueva, él es abogado fiscalista, pertenece también al colegio. Y bueno, es una voz experta en cuanto a conocimiento jurídico para opinar en torno a esto que estamos viviendo, que son las elecciones, propuestas de reformas constitucionales que salen desde la Cámara, desde Palacio Nacional, rumbo a la Cámara de los Diputados como Cámara de origen. Tendría que pasar Cámara Revisora, el Senado de la República, y después ir a 17 congresos locales. ¿De qué habla esta reforma electoral constitucional? Bueno, ya lo explicaba Narciso Vargas, disminuir los costos, menos dinero a los partidos, únicamente entregarle cuando haya elecciones, elegir a los miembros del INE o del TRIFE de acuerdo a una lista que votaríamos nosotros, los mexicanos, iríamos a las urnas, y de esos 60, decir, a mí me interesa tal persona, y el más votado se convierte en presidente de uno de los dos órganos. Menos plurinominales, menos regidurías, cambios en los tiempos de radio y televisión, el INE y el TRIFE se quedan fuera para darle más tiempos en televisión a los partidos políticos, entre otras muchas cosas, pero estamos sintetizando por ya sabe usted que los tiempos de televisión se van muy rápidos. A ver, Tulio, bienvenido una vez más. ¿Tú qué opinas de esta reforma? ¿La crees oportuna? Decía Narciso que es muy atractiva desde el punto de vista económico. ¿Quién se niega a ahorrar dinero? Además, dinero que producimos entre todos con nuestros impuestos, ISR, el IVA, las retenciones, etcétera, y varios etcéteras, querido Tulio. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues definitivamente es una batalla difícil para el presidente. No debemos olvidar que nuestra Constitución, como decías, es parcialmente rígida y que necesita una mayoría calificada para que pase en el Congreso. De tal suerte que habrá que hacer mucha labor de construcción de acuerdos con la oposición, y yo francamente dudaría que llegue a buen término por el ambiente político que rige nuestro país. No olvidemos el revés que mencionaste que sufrió hace poco en cuanto a una reforma constitucional, y por lo tanto creo que es un político hábil que está calculando perfectamente los riesgos de esta reforma, y definitivamente quizá, como decía Narciso, perdiendo o sin que pase esta modificación, pues ganará adeptos. Habrá que revisar cuál es el sentir de las voces que lo autorizan, de sus simpatizantes, y esa es una cuestión que definitivamente los analistas políticos no deben olvidar.
si perdiendo gana y si de alguna manera hay algún otro tema importante que debe centrar la atención del público. Ese es un tema bien interesante, Tulio. Perdiendo gana, es decir, aumenta su popularidad. En cualquier otra parte del mundo, un presidente que se encuentra un muro legislativo y no le aprueba una propuesta, baja de popularidad, pues no tiene de todas el presidente. Además, sí las tendría. En el pasado, y esto no nos debe de sorprender, bueno, nos fuimos acostumbrando a la corrupción, se entregaban regidurías, diputaciones, senadurías, gubernaturas a cambio de tus deseos legislativos. Y esto aquí el presidente, con 6 gubernaturas en juego, a la vuelta de la esquina, no tomó digamos, as bajo la manga que se tiene en China, en México y en Argentina y en cualquier otra parte del mundo, tuyo. Así es, Gustavo. Quizá regresamos a la época de las concertaciones. Espero que no, pero todo parece indicar que estando en juego gubernaturas importantísimas, el Estado de México, que es uno de los más importantes entidades federativas de este país, y otras que, como bien decías, no están a cargo del partido oficial, pues habrá mucha tela de donde cortar y sobre todo muchos argumentos para negociar. Así es. A ver, querido Julio, pues ya decía yo que a la vuelta de la esquina, doctor Jiménez, sí, están 6 gubernaturas. Las enumero rápidamente. Oaxaca, que está en manos del PRI, sí. Quintana Roo, que está en manos de Acción Nacional, Tamaulipas, que está en manos de Acción Nacional, el estado de Hidalgo, que está en manos del PRI, Aguascalientes en manos del PAN y Durango, que está en manos del PAN. Y todo indica, según las encuestas, que 4 se las quedaría Morena. Voy a enumerar las 2 que ganaría la oposición o que se quedarían en la oposición. Durango, que está muy peleada porque la señorita Vitela va aumentando, y donde ya está cantado el asunto es con una joven diputada en el estado de Aguascalientes. No quiero menospreciar a nadie, todos los estados son importantes, pero si te das cuenta, los estados que menos aportan en dinero y menos aportan en votos en las elecciones federales, hablo las grandotas, las del 24, las del 18, etcétera, son las que se queda en la oposición. O sea, se gana 4 López Obrador que no tenía, y además donde hay cantidad de dinero fuerte, entrada de divisas en Quintana Roo, la cercanía al lado del Golfo y la cercanía a Estados Unidos en el caso de Tamaulipas, y la cercanía a la Ciudad de México, el estado de Hidalgo y Oaxaca. Un mundo de votos. ¿Qué dices, mi querido Julio? Sin lugar a dudas, Gustavo, hay que reconocer que la oposición no ha hecho su tarea. Hay mucho rezago en estos estados, Oaxaca ni mencionarlo. Hay preocupación al interior de los propios partidos de oposición. A pesar de existir una alianza Va por México, existe todavía la preocupación, la incertidumbre, porque incluso, permíteme decir algo preocupante, algo que incluso ha traicionado los ideales de los partidos políticos. Hemos dado cuenta de otros gobernadores que han entregado prácticamente la plaza al gobierno de la Cuarta Transformación, pues recibiendo un favor o un cargo en el extranjero, llámale embajado, llámale embajada o llámale consulado. No se están comprando impunidad o le están vendiendo inmunidad. Sin embargo, tal parece que el ánimo, la preferencia electoral de los mexicanos está en el corazón de estos estados en donde Morena muy probablemente se va a alzar con el triunfo, y tal parece que, bueno, esta falta de estrategia política, este escenario en donde los partidos de oposición, pues reitero, Oaxaca tal parece que está entregado a la Cuarta Transformación. Hidalgo, bueno, pues el priismo en Hidalgo está total estado de indefensión, y bueno, pues hay que reconocer que los demás estados como Quintana Roo, que también tal parece que la señora candidata de Morena pues va en camino, yo diría, rumbo a la gobernatura, en donde el actual gobernador panista está más bien preparándose o preocupándose por entregar buenas cuentas a la nueva gobernadora de Morena. Y bueno, pues habrá que reconocer que pues Durango lo van a seguir peleando los panistas. Tamaulipas, con todos los problemas de su gobernador y con este juicio de procedencia y desafuero en proceso, se quedó en veremos. Habrá que ver cómo se comporta el electorado. Sin embargo, esta campaña de descalificación, esta estratégica, yo diría, campaña, esta propaganda del Ejecutivo Federal para llamarle a los legisladores que votaron en contra de su reforma eléctrica, llamarlos o descalificarlos como traidores a la patria,
ha alimentado mucho la sed de venganza, ha abonado mucho a esta sed, yo diría, de frustración y trauma que tiene un amplio sector de la población frente a estos grupos que los ha señalado como fifís, neoliberales, conservadores, incluso pues ha incluido en esta batalla retórica a los medios de comunicación y a algunos sectores empresariales, lamentablemente, porque bueno, el Ejecutivo Federal no se ha medido en estas descalificaciones que hace todos los días en su conferencia matutina, Gustavo. Narciso Vargas, estaremos los mexicanos en el 22 y 23 acudiendo al sepelio del PRI. O sea, ¿tú crees que si Hidalgo y Oaxaca van a manos de Morena y en el 23 únicamente quedan 2 gubernaturas en manos del tricolor, Coahuila y el Estado de México, seremos testigos del entierro? Ellos mismos pondrán el último clavo en el ataúd del partido que tuvo todo, Narciso. ¿Te acuerdas que los senadores eran empleados del presidente? Los diputados federales y locales eran empleados del presidente, los regidores eran empleados del presidente. Bueno, yo tengo una frase y la gente sonríe cuando la pronuncio: no se movían las hojas de los árboles si no soplaba el presidente del PRI, ¿no? No había olas en el mar si no soplaba el presidente del PRI. ¿Seremos testigos de los estertores y del sepelio del revolucionario institucional, mi querido Narciso? Pues el escenario es muy complicado, Gustavo. Me parece que, mira, estamos en un mundo cambiante, totalmente, que no evoluciona, pues no sobrevive. Entonces, habría que ver si al Partido Revolucionario le queda tiempo para hacer realmente un cambio. Pero todo parece indicar que se va a quedar como que muy coartado. Yo veo muy difícil que pueda redirigir el camino, cambiar, porque además, aunque hay colores todavía, Gustavo, a mí me parece que realmente ya los partidos como tal solo son una etiqueta. Hay una mezcolanza de gente en todas las filas, que la realidad es que no deberíamos de hablar de 4 o 5 partidos, sino quizá de 2, ¿sí? Quizá de 2. Entonces, ahí también me parece que hace falta una reforma. ¿Te refieres a los que están con López Obrador, los que están en contra de López Obrador, pero hablas de 2? Porque ahí hay un tercero en discordia que está echando todo a perder desde el punto de vista de los aliancistas, que es el Movimiento Ciudadano. Sí, mira, pero la realidad es que deberíamos de migrar, desde mi punto de vista, ya a una democracia como la que tiene Estados Unidos, donde hay 2 fuerzas, donde toda la batería se carga ahí, pero no creas un aparato tan grande. Uy, quiero ver qué dicen los Niños Verdes, quiero ver qué dice Dante Delgado Ranauro, quiero ver qué dice el PRD, que todavía con su chiquillada gana lana, son prerrogativas. Tú eres muy ambicioso, Narciso, pero no creo que lo logremos. A lo mejor no en el corto plazo, Gustavo, pero mira, el día 28 ya nos aventaron esta iniciativa y habría que ver cómo va caminando con el transcurso del tiempo. Bueno, voy a programar anuncios, voy a programar avisos, vamos a identificar todas nuestras estaciones de televisión en la República Mexicana. Regresamos con Tulio Salanueva para hablar sobre su pronóstico. Él no es Roy Campos, ni Carlos Campos de Massive Caller, ni Aldo de México Elige, ni tampoco mi querido Vicente Licona de Indemerlo y Harris, pero pues tiene conocimiento jurídico, político y está atento a lo que dicen los medios convencionales de comunicación y claro, de vez en vez consulta las redes sociales. Regresamos contigo, Tulio. Buenas tardes, noches, prohibido cambiar. Aprecio mucho su sintonía a través del 34.2 abierto digital en el Valle de México, Valle de Toluca, nuestras repetidoras en toda la entidad, 135 de Easy, Mexicanal en la Unión Americana y que nos sigue por la multiplataforma de AMX Noticias en todo el país, inclusive en cualquier parte del mundo. Y bueno, sistemas de cable en toda la República, sistemas satelitales, estamos donde usted nos quiera sintonizar. A ver, mi querido Tulio Salanueva, ¿tú qué opinas de estas elecciones que se aproximan, donde hay un común denominador? Todas las casas encuestadoras, todos los ejercicios demoscópicos coinciden en que se lleva mínimo 4 López Obrador. Mínimo 4. Voy a repetir cuáles son las que se quedaría.
o aumentaría para llegar a 23, 22 gubernaturas. Oaxaca, el estado de Hidalgo, el estado de Quintana Roo y el estado de Tamaulipas. ¿Qué opinan, mi tío Tulio? Pues como decías, estimado Gustavo, no es necesario ser encuestador o analista político. Creo que el presidente es innegable que tiene amplios niveles de popularidad, y me llama la atención que 3 de los estados que menciona son del sureste del país, que tradicionalmente ha sido una región económicamente lastimada y que por lo tanto recibe con agrado toda la población los estímulos, las prebendas económicas que se dan directamente al electorado. Creo que no es difícil adivinar que esa es una de las importantes razones por las que se favorecerá al partido oficial, y habrá que ver si esto en el futuro no es en detrimento de la participación democrática. Un pueblo que es maiceado, perdón por hacer por utilizar una frase tan fuerte, pero un pueblo que no es objetivo al elegir a sus gobernantes, pues posteriormente... Y mucha gente te dirá que defiende a Morena. Bueno, pues antes era Solidaridad, ¿no? Copiado del Lech Walesa allá en Polonia, y después era el Tinaco, después era la despensa, y ya últimamente pues era el dinero en efectivo si me traías la fotografía que votabas por tal o cual partido. Ahora se llama beca, ahora se llama apoyo social constitucional, un derecho que tú tienes por ser madre soltera, discapacitado o enfermo. Pero pues es pan con lo mismo, ¿no, mi querido Tulio? Por supuesto, pero además, si me permites la comparación, creo que no había precedente en el número de personas que son apoyadas por medio de estos programas. No son millones. No sería difícil predecir el resultado político de esta elección. Creo que cualquier analista... O sea, ¿tú crees que es aumenta la percepción en favor del presidente por los apoyos sociales? ¿Tú crees que ahí está el show? Por supuesto, entre otras cosas, además de que es un gran estratega político, pero definitivamente los apoyos sociales son un gran elemento que define la simpatía del electorado. Muy bien, muy bien. Mi querido Julio, 2023 habrá una elección, yo le llamaría rara para los mexicanos. Únicamente 2 gubernaturas que son bastiones tricolores. No se equivocaron los constituyentes permanentes, no se les fue ahí en la lista, no. Todo estaba diseñado porque hay una regla no escrita de que si ganas el Estado de México, ganas la presidencia de la República. No se ha cumplido esa norma siempre, porque recordemos que ganó Alfredo del Mazo y ganó López Obrador, ¿no? Es decir, no ganó el PRI la presidencia en el 18. Pero pareciera que el presidente está deshojando la margarita, doctor Jiménez. ¿Me friego al PRI o dejo con vida al PRI? Iba a decir otro verbo, pero pues aunque es de noche, tú me entendiste, ¿no? Claro. ¿Me mato al PRI o lo dejo con vida? ¿Mato al PRI o no? Y desde el punto de vista lógico del manual de política dirías, me friego al PRI. Sería yo el sepulturero del PRI, paso a la historia. Pero también dejar con vida al PRI, aunque sea con una gubernatura, le permite seguirse peleando con los neoliberales, los fifís, los conservadores, los corruptos del pasado. Es decir, también echarse al PRI, pues va a tener que recibirlos en su partido, ¿no? O los va a fortalecer al PAN, o va a fortalecer al PRD, o va a fortalecer a Convergencia o Movimiento Ciudadano, que es donde los ha recibido. Tiene hasta exgobernadores, el caso de la gobernadora de Yucatán. ¿Qué opinas sobre la elección del 23 Coahuila-Edomex, querido doctor Jiménez? Sin lugar a dudas, el Estado de México es un laboratorio político nacional. Sin lugar a dudas, el Estado de México es un bastión priista histórico, y sería algo muy lamentable que en las filas del priismo, que en los liderazgos del priismo nacional, y que en los acuerdos con el PAN y el PRD, que han conformado esta alianza tricolor, y bueno, esta alianza con el PRD y con el PAN, esta alianza Va por México, no haya la suficiente madurez política, no exista la suficiente capacidad o visión de Estado para construir los puentes, llegar a los acuerdos y elegir a un candidato de unidad que les permita ser competitivos. Aclaro, no dije ganar,
que les permita ser competitivos frente al candidato o candidata. A ver, nombres, Julio, se escucha muy bonito, nombres. Bueno, el secretario de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, es de los más reconocidos, de los que tienen más experiencia, mayor liderazgo, y es reconocido, pues yo diría que a nivel nacional y a nivel estatal. Ernesto Nemer Álvarez, con una gran trayectoria. Ahí contra la maestra Delfina u Horacio Duarte, ¿no? Efectivamente, acabas de mencionar un nombre muy, muy importante. La semana pasada, el director general de aduanas, Horacio Duarte, que también es un político con trayectoria, con experiencia también, no es ningún improvisado, pues tal parece que salió a ser destapado, simuladamente, claro, presentando él, efectivamente, dando lectura al proyecto de iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Tal parece que el Ejecutivo Federal, de manera maquiavélica, está preparando el camino para que sus corcholatas, como él le llama, pues sean estos hombres que son hombres leales a ciegas, que son hombres que van a darle continuidad a su proyecto, y hablo de Horacio Duarte, pero también hablo del titular de la Secretaría de Gobernación. Ese jueves, esa pasada conferencia matutina, fue una conferencia de destapes, y bueno, pues hablar del Estado de México, también hay que hablar de mujeres importantes, mujeres con gran trayectoria en el Estado de México del priismo, reconocido como Ana Lilia Herrera, que es una diputada federal reelecta, precisamente reconocida y respetada en su distrito, y que el voto ciudadano pues le permitió reelegirse en esta segunda legislatura, y que bueno, también está suspirando, aclaro, suspirando por ser ella, esta mujer que pues alce la candidatura de unidad y que pudiera llegar a ser la primera mujer gobernadora en el Estado de México, cosa que yo veo lejano. Sin embargo, pues yo creo que es legítima la aspiración y bueno, pues es válida la participación. Sin embargo, creo yo que el más importante y también Alejandra del Moral, Julio, Alejandra del Moral, claro, la secretaria de Desarrollo Social, fue diputada, que fue presidenta del PRI y que algunos ven con muy buenos ojos en el supuesto de que fuera competencia mujer contra Delfina Gómez Álvarez. Oye, Narciso, hay un personaje que es el senador Guadiana en el estado de Coahuila, y algunos dicen que es el mero, como dice el doctor Jiménez, la corcholata, ¿no?, de Palacio para el estado de Coahuila, pero ha surgido en esto de los destapes, etcétera, un personaje que es el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, que por cierto solicita licencia, Narciso, para irse a hacer campaña en torno a la revocación de mandato, y ahora está prácticamente en campaña. Chequen en redes sociales, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario en Coahuila. ¿Qué opinas, Narciso, que él pueda ser el candidato? ¿Y qué posibilidades tiene un morenista en el estado de Coahuila? Yo creo que hay, por ser además más pequeño, hay más lealtad priista en Coahuila que en el Estado de México, ¿no lo crees? Tu micrófono, Narciso, por favor. Gracias, Gustavo, perdón. Desde luego, tienes razón, entre más pequeño sea, las lealtades deberían de ser más fuertes. Sin embargo, también hay que recordar que el pueblo pequeño, ¿no? Entonces, infierno grande. Un descontento de la sociedad, Gustavo, justamente está en la seguridad. Entonces, este personaje que mencionas pudiera ser que tenga toda la fuerza de representación de esta necesidad que hace falta, sobre todo en ese estado. Interesante, eso es un muy buen dato. ¿Tú crees que el PRI pueda llevarse una o dos en el 23? Yo creo que sí, Gustavo, desde luego. Como bien decía el doctor, aquí va a depender mucho de la capacidad política que tengan y del ser objetivos. Es más importante tener la unidad del partido ahorita que ir a pelear batallas que no es el momento. Aunque por ejemplo, un exalcalde de Huixquilucan dice yo y nada más yo y espejito, yo soy el más guapo del mundo. Si el señor rompe la alianza, ponle que no le hagan caso en el PAN, se va Movimiento Ciudadano, gana Morena. O sea, si no van todos unidos, todo significa PRI, PAN, PRD, más Movimiento Ciudadano para poder competir contra Horacio Duarte o la maestra Delfina. Si hay 2 o 3 candidatos en la boleta, si hay 3 o 4 candidatos en la boleta, ya ganó Morena, ¿no? Sí. Divide y vencerás. Claro. Lo decía Sun Tzu, Julio César, Napoleón y López Obrador. Es correcto. Tienes razón. Entonces, ¿tú sí crees que la única manera de que el PRI o la alianza mantenga el poder es yendo unidos los 4? ¿Soy en lo correcto?
Sí, me parece que hay que unir fuerzas ahorita por un bien común. ¿Te gusta la idea de quitarle el Estado de México al PRI, el presidente, hablo desde Palacio Nacional, y dejar al PRI vivito y coleando ahí, chiquitito, en el Estado de Coahuila? No, me parece que no nos abonaría ni siquiera a los mexicanos en total, Gustavo. Hay que recordar que tiene que haber contrapesos. Eso es algo que tiene que existir en cualquier democracia. Y puede haber errores, desde luego, en todas las filas y las que tú me digas, pero tiene que haber un contrapeso y me parece que no hay otro más que este partido. Es decir, tú le apuestas a que en el 23 gane el PRI para que haya contrapesos de poder. Voy a programar avisos y regresamos con Tulio Salanueva para platicar, iniciar la charla sabrosa sobre el 24. ¿Y quiénes son las corcholatas, los destapados ya, los que... acuérdense que las corcholatas a veces las quitas y las avientas al bote de la basura. Unos ya están más abajo del mar, en el fondo del mar. Regresamos, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes. Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Bueno, y aterrizamos en la madre de todas las batallas, que será 2024, donde se renueva la totalidad del Congreso, es decir, el Senado, la Cámara de Diputados, una gran cantidad, si no me equivoco, son 16 estados de la República Mexicana, es decir, la mitad de ellos, y un muy buen número de diputaciones locales, es decir, congresos, al igual que alcaldías con sus regidurías. Bueno, de verdad es una elección, dijimos en 18, la más grande de la historia. Se va a repetir por el número de puestos de elección popular que están en juego. ¿Qué podemos esperar de esta elección, Tulio Salanueva? ¿A quiénes ves de candidatos? ¿Se hace alianza opositora o no se hace alianza opositora? ¿Quién es el consentido, la consentida de López Obrador? ¿Figuras nuevas? Te escuchamos. Pues, tal como lo dijiste, será una elección sin precedente. Creo que no ha habido en la historia una elección con tantos estados en juego, con tanta masa electoral que pudiera participar en la misma, y por supuesto que empieza el jaloneo desde este momento. Creo que el Ejecutivo deliberadamente ha adelantado los tiempos electorales, y además es una estrategia interesante, como decíamos al principio de la charla. Habrá que ver a quién se destapa, a quién se descalifica y a quién sobre todo le sacan sus trapitos al sol en este momento, ¿no? Hay... A ver, Tulio, tu bola de cristal ahí en tu despacho de abogados, ¿qué dice? ¿Quiénes van a ser los candidatos en la boleta? No, bueno, hay personajes importantes, trascendentes, que todavía tienen mucho músculo político, pero que también definitivamente tienen historias turbias y turbulentas, ¿no? No, eso ya lo sabemos, que tienen polota que les dice, no, pero ¿qué dice tu bola de cristal? Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el del partido oficial, por supuesto, el secretario de Gobernación. Creo que es un político con mucho oficio y sobre todo sumamente mesurado. Le ha alcanzado esa posición para mantenerse discretamente ocupado en el gabinete, y será un personaje digno de tomar en cuenta, salvo que suceda algún accidente político como el que gravemente le sufrió cuando hizo campaña por la revocación de mandato y se documentó el uso de... En Coahuila, ¿verdad? Pues así es. Creo que si se cuida, si es más cauteloso, será una ficha importante. Okay. ¿Y en la otra esquina? Híjole, en la otra esquina pues hay muchos candidatos, pero creo que, como decía Narciso... Hay muchos, a ver, dime 5, a ver... Como decía Narciso... A ver, dime 5 nombres. Si la oposición no va en conjunto, difícilmente será... A ver, dime 5, bueno, dime 3 que podrían ser. Pues mira, está por supuesto el actual gobernador en el Estado de México. Creo que también ha sido un político hábil, no se ha confrontado con el Ejecutivo. Tú hablaste de Dante Delgado, que siempre ha tenido aspiraciones políticas, y por supuesto algunos tapados que necesariamente aspiran a contender. No, pues, muy tapados que desconocemos. Pero a ver, me quedo con tu opinión de Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, por ser gobernador saliente, ¿no? Siempre y cuando gane la gubernatura, se convertiría
políticamente hablando, en aspirante, ¿no? Suspirantes, ya vemos muchísimos. Todos queremos ser presidentes de México, ¿no? Por favor. Pero además, Gustavo tiene una característica muy importante, que es su inteligencia. Insisto, no se ha confrontado con el presidente. No se ha peleado, tienes razón. No se ha Ha peleado. unido a todas las fuerzas políticas en el Estado de tal manera que hay gobernabilidad. Yo creo que es un buen dato. Lo ponemos ahí como posible, Alfredo del Mazo, siempre y cuando vaya en una alianza opositora amplia, permíteme el término. Necesariamente, si no es de este modo, creo que difícilmente habrá contendiente al gobierno. A ver, vamos a cerrar con Julio, entonces voy primero con Narciso Vargas. A ver, mi querido Narciso, ¿tú a quiénes ves? Su bola de cristal está medio opaca, la de Tulio, o no las quiso revelar. Pero a ver, ¿qué dice la tuya ahí en tu despacho, mi querido amigo? No, Gustavo, mira, yo soy mexiquense, entonces te diré que realmente en el escenario pues, solamente veo a Alfredo del Mazo, no veo a otra persona. La realidad es que Tulio lo dijo de manera muy correcta, ha unido a todo el Estado, todas las fuerzas políticas del Estado, ha hecho muy buen trabajo con las bases, eso se nota aquí en las calles, uno lo ve, en el Estado de México tiene mucha fuerza, y me parece que lo que tiene que buscar obviamente son las alianzas con aquellos estados, incluyendo Ciudad de México, que le puedan dar votos para poder... Fíjate qué interesante lo que me dice Narciso, porque cuando yo escucho a analistas que dicen Lili Telles, creo que están jugando, ¿no? O les toman el cabello a que tiene cabello. Pero cuando escucho a Claudio X González, digo, están bromeando. O cuando dicen Enrique de la Madrid, pues digo, pues ¿cómo, no? O sea, no hay Colosio, pues por favor. O sea, lo que tú me dices es que si realmente quiere competir la oposición, tiene que entrar con políticos profesionales siempre y cuando haya una alianza amplia. Entonces, por eso, lo que dice Tulio y lo que tú subrayas, Narciso, es muy interesante. O sea, y eso siempre y cuando, porque recordemos que él deja la gubernatura un año antes. Además, así lo marca la ley. No puedes ser gobernador para aspirar a ser presidente, ¿no? Tendrías que dejar 6 meses antes de la elección. Pero puedes prepararte, puedes recorrer el país, destaparte, ¿no? A ver, yo quiero y voy a intentarlo. No es una mala jugada. ¿Algún otro nombre, Narciso? No, en mi imaginaria solamente está él, y te diré una cosa, creo que en campaña ya está desde hace rato, porque todo el trabajo que ha estado haciendo justamente sí. Y coincido con Tulio, no se ha peleado con el presidente. A ver, Julio, ¿tú qué dices? A ver si no está un poquito más abierta tu bola de cristal para el auditorio, caramba. A ver, pues nada más Alfredo del Mazo, y del otro lado me han nombrado únicamente al secretario de Gobernación, que sí puede ser, permítame el término, es una réplica, ¿no?, del presidente, aunque un poco más mesurado, o mucho más mesurado, hay que decirlo, ¿no? Como decía Tulio. Claro. ¿Qué nos dices, Julio? Bueno, hay que reconocer, Gustavo, el señor gobernador del Estado de México ha sido un político responsable, ha sido un gobernante consciente, ha sabido hacer política, ha sabido tender puentes, ha sabido hacer acuerdos, no se ha confrontado con el titular del Ejecutivo Federal, ha sido inteligente. Hay algunas voces, algunas opiniones que opinan lo contrario, que incluso lo califican como tibio o como entreguista. Sin embargo, hay que reconocer que en el mundo de la política todo es estrategia. Hay que ser inteligentes, hay que ser maquiavélicos, hay que ser estrategas. Permíteme decirte que habría otros berrinchudos, otros decepcionados, otros como Ricardo Monreal, hoy senador de la República y, bueno, coordinador de la bancada morenista. Que Ricardo Monreal se pelea con el presidente y se va de líder de la oposición para que aparezca en la boleta PRD. Mira, siendo muy maquiavélico, a lo mejor Movimiento Ciudadano podría adoptar a un Ricardo Monreal, porque la verdad, Movimiento Ciudadano, con todo respeto, Colosio está muy jovencito, no trae las bases, ni los arreos, ni la experiencia, ni la capacidad. Hay que reconocer que el Movimiento Ciudadano ha crecido mucho en los últimos años, pero no le alcanza con sus corcholatas. Si tú te vas de chambeaste, cobraste, estuviste de salamero durante 6 años, no te dan el hueso y te vas a ver Ciudadano, ¿sabes cómo se lo van a acabar? Híjole, por favor, sería el traidor, sería López de Santana moderno, por favor. Pues mira, tal vez podrían llegar a los acuerdos un Marcelo Ebrard,
un Ricardo Monreal. Digo, Claudia Sheinbaum la vemos en el extranjero como embajadora o como senadora, si es que bien le va. Pero candidata a la presidencia, creo que será lo mejor que le podría pasar a nuestro grupo de partidos de la Alianza PRI-PAN-PRD, si la candidata se... O sea, porque sería muy mal candidata Sheinbaum. ¿Estás diciendo que sería una muy mal candidata? Pésima candidata, sería pésima candidata. Esa es una ecuación que no hemos puesto. Si Sheinbaum es una pésima candidata, si Sheinbaum sigue siendo una copia de López Obrador, sin talento, sin fuerza, sin grupos, porque a ver, lo que vale de Morena es López Obrador, porque si tú me pones al 90% del gabinete, pues no suman votos, ellos no han ganado ni un solo voto en su vida, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un dato importante. Una mala candidata con un buen candidato del otro lado, eso prende las elecciones, ¿no? ¿Quién más? ¿Tú crees que vaya PRI-PAN-PRD juntos, sí o no, Julio? Bueno, yo reitero, aspiraría, sueño que haya la madurez política, la visión, la humildad, la conciencia y la responsabilidad de los dirigentes del PRI-PAN-PRD para llegar al acuerdo y unificar los criterios y elegir a un candidato de unidad, a un candidato que llegue realmente a el corazón del electorado, que llegue ese mensaje al ánimo de los sectores de este país y que realmente pudiera ser un candidato competitivo. Aclaro, esto hay que esperar el resultado del 2023, hay que esperar cómo se resuelve el laboratorio político electoral en el Estado de México y si entrega buenas cuentas Alfredo del Mazo en el Estado de México, que es, reitero, el laboratorio más importante, ¿por qué no? Habría las posibilidades de que Alfredo del Mazo pudiera ser el candidato de esta alianza, pero esperemos, no hay que adelantarlo, hay que ser prudentes. Tengo un minuto, dejo la pregunta en el aire y contéstamela tú, Julio, únicamente. Concédeme razón de que para ganar una presidencia requieres lana y requieres movilización. Claro. Puedes ganar a un López Obrador que va a tener 23, 24 o hasta 25 gubernaturas y la lana y la oposición va a estar apachurrada? ¿Le puedes ganar la presidencia? Dependería mucho de los resultados, pues, de los próximos procesos electorales, dependería mucho de la estrategia político-electoral, dependería mucho de la construcción de los acuerdos y dependería mucho del candidato, de la estrategia de posicionamiento y del mensaje político-electoral, porque permite decirte, la Cuarta Transformación ha cometido errores garrafales y ha dejado el país en condiciones terribles. Así es que tampoco entrega una buena administración López Obrador. La Cuarta Transformación ha acabado con nuestro país en todos los sentidos. Te recuerdo, este programa se repite el próximo lunes en punto de las 11 de la noche, tiempo del centro de la República. Nos encontramos el sábado en punto de las 10 de la noche. Yo soy Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.